que está cambiado esto, Dios mío. Oh, qué emoción. Súper. ¿Te acompaño? Bueno, muy buenas tardes, ministra. Es un gran honor para nosotros poder contar con su presencia hoy día. Gracias por su tiempo, por desplazarse hasta esta Escuela de Ingeniería. Y primero que todo, muchas felicidades por su nombramiento, por este desafío que está asumiendo, por el desarrollo de nuestro país y también que nos posiciona a nosotros, a la ingeniería, ¿no es cierto?, desde la Universidad Católica también en este ámbito público en el cual queremos nosotros contribuir. Hoy día estamos acá reunidos con distintos estudiantes de la escuela, también profesores, profesoras, también del estamento profesional y administrativo de la escuela y de otras instituciones de la universidad. Y la idea de este ciclo es poder conocer más a la persona que está detrás del cargo, ¿ya? Y en ese sentido, la idea es tener una conversación respecto a algunos temas entretenidos que usted pueda compartir con nosotros de su experiencia, de su vida, y después también poder ahondar en los desafíos que representa el cargo que usted está ejerciendo ahora. Entonces, para partir, para romper el hielo, me gustaría si nos pudiese contar un poco cómo es su historia personal, su historia de vida, dónde nació, ¿no es cierto?, y qué la motivó para estudiar ingeniería y cómo usted de alguna forma considera que esa trayectoria inicial de vida influyó en lo que usted ha desarrollado en su carrera profesional. Oye, wow, bueno, tremenda pregunta. Bueno, un gusto, Pedro, muchas gracias a todos por la invitación, gracias a todos por asistir, por querer escuchar. Bien amplia tu pregunta. Bueno, ¿qué te puedo contar? Yo soy la mayor de 5 hermanos. Mi papá es exmarino, así que nos tocó movernos mucho en varias ciudades. Pasé por varios colegios y te diría, desde chica siempre me fue bien, gracias en el colegio, gracias a Dios. Eso también me permitió poder entrar a esta escuela, a estudiar ingeniería. Yo pasé por varias etapas. Cuando era muy chica me encantaba, no sé, alguna vez leí un libro de que se podían excavar dinosaurios, lo encontré fascinante, dije ya me voy a dedicar a eso, cuando tenía 7 años, qué sé yo. Después ya más de grande, cuando ya empieza como a evaluar, bueno, empieza uno a aparecer el contexto de universidad, porque uno cuando está en el colegio, tu vida es el colegio, no hay más. Y dije, ¿qué voy a hacer? Me encanta pintar, me encanta dibujar, me iba bien en la matemática. Y dije, bueno, arquitectura, fusiona estas dos áreas, me suena que me hace sentido. Y por esas bendiciones de Dios, una profesora de arte en el colegio dijo, hoy día vamos a hacer un proyecto y vamos a hacer un plano. Y les vamos a enseñar a hacer un plano. Y hice un plano y lo encontré horroroso y dije, no me puedo dedicar a esto el resto de mi vida, me muero. Y dije, ya, arquitectura no es lo mío. Y dije, ok, ¿qué hago? Y esto fue cuarto medio, entonces que uno tiende a pasar por varias carreras. Y ahí empecé a averiguar, en mi familia, mi papá era exmarino, mi mamá estudió diseño, así que tampoco tenía mucha experiencia de con quién compartir, como de qué opciones como de carrera había. Y finalmente estaba entre construcción civil e ingeniería, que yo creo que es una disyuntiva bastante común entre los estudiantes. Y finalmente opté por ingeniería, dije ya, ingeniería civil, y tuve la fortuna que me fue muy bien en la PSU. Contar que mi generación fue la primera generación que dio la PSU y me fue bien y tuve la fortuna de poder entrar muy bien a la escuela de ingeniería. Todavía me acuerdo cuando vinimos a inscribirnos, que te hacen creo que siguen haciendo como varios tours y que la foto y que no sé qué. Y fue muy emocionante, todavía tengo muy marcado en la memoria el recuerdo porque obviamente vine con mis papás a inscribirme. Primera hija a la universidad y todo. La llegada del metro en San Joaquín, y que tú vas acercándote y vas viendo el Cristo en la entrada, lo tengo muy grabado porque fue muy emocionante, que uno jamás se imaginaba que iba a poder llegar acá. Así que tengo muy lindo recuerdo y así fue como llegué muy resumidamente a ingeniería. Excelente. Y de Viña, ¿no es cierto? Yo nací en Viña, porque como mi papá era marino nos movimos por varios lados, pero yo te diría que yo la mayor parte de mi vida finalmente aquí en Santiago. Ya, perfecto. Y ese paso, qué bonito el recuerdo, que cada uno yo creo que se recordó cómo llegó a esta escuela, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue ese paso de ingeniería? ¿Cómo ingeniería eléctrica la tenía como definida desde un comienzo? ¿Hubo una exploración?
¿Cómo fue esa decisión y qué hitos marcaron, la verdad, durante el estudio de ingeniería, el fondo, esta como vocación que empezó a surgir, me imagino? Mira, fue divertido porque, bueno, uno llega y te pasan la malla, el primer semestre es rígida, teníamos el curso, no sé si seguirá, Desafíos de la Ingeniería, ¿sí? Ya. Entonces te pasan un grupo de gente, este es un grupo de trabajo que es lo máximo porque cuando uno viene no tiene que conocer mucha gente, al menos ya tenía un vínculo obligado de entrega de con quién interactuar. Debe haber sido una de las primeras generaciones de Desafíos de la Ingeniería, además. Yo creo que sí, creo que haber sido como la segunda o tercera generación de ese curso. Y yo me acuerdo que, claro, en esas primeras conversaciones, porque claro, el Desafío de Ingeniería tenía ahí un grupo y tenía ahí como un ayudante, un tutor, no me acuerdo el nombre. Y con esa persona empezamos a conversar sobre las especialidades, las menciones, cuál mención tomar, qué sé yo. Y yo me acuerdo que alguien me dijo, eléctrica no, porque es horrible, es demasiado difícil. Y dije, eléctrica no. Y lo veté del primer semestre, o sea, de llegada, de ignorante. Y dije, no, eléctrica ninguna posibilidad. Y yo traté mucho de irme por el lado, por química. Me quería ir por ingeniería química y nunca me dieron química orgánica. Y postulé varias veces al ramo, nunca me dieron química orgánica. Y tomé el ramo de análisis de circuitos, que era básico en ese entonces, no sé si seguir el ramo. Y me encantó. Y me enamoré de análisis de circuitos y me fasciné. Yo me acuerdo que con mis compañeros entonces encontraban una lata, qué cosa más fome de ramo. Y me encantó tanto, dije ya, voy a tomar otro de eléctrica y creo que tomé análisis de señales, que lo da el profesor PIM, creo que lo da en ese entonces, Pablo Razón. Y ahí me gustó análisis de señales y ahí empecé a tomar los ramos de eléctrica y terminé finalmente en eléctrica, lo que yo me había autovetado en un principio. Y la mencioné fascinante. Increíble, pucha, no tuvo la experiencia de tomar el curso de procesos químicos que le hubiera motivado enormemente. Pero lo intenté, yo me acuerdo que iba y le ponía, no sé, era como que postulaba con unos puntos, una bolsa de puntos y iba ahí apostando y nunca me lo dio. Intenté como varias veces seguía y no hubo caso. El destino que no quería que fuera aquí. ¿Y cómo fue la participación en actividades extraprogramáticas, centros de alumnos, trabajos de invierno? ¿También tuvo experiencias en ese ámbito o no realmente? No, fíjate que no tanto, en general soy bien tranquila. Fui a un par de trabajos de verano, me tocó ir, como a mitad de carrera. Y de tema de centro de alumnos, no participé directamente en un centro de alumnos, sí apoyé, me acuerdo un año, me pidieron que administrara todos los fondos concursables de la FEUC. Y lo estuve administrando yo un año, toda la recepción del antecedente, la entrega de los puntajes, la designación de los ganadores, las recepciones de las boletas y las rendiciones de cuentas. Eso fue lo máximo que tuve, como sin prejuicio, que tenía muchos amigos que se dedicaban a hacer patio y para las elecciones, pero no participé yo activamente en alguna lista ni nada. ¿Y la vocación pública entonces cómo surge así como avenida posible de desarrollo? ¿Fue más bien a partir de la práctica, de las oportunidades que aparecieron y la tomó? O sea, ¿cómo surge este vínculo? Porque ha participado en los dos gobiernos del presidente Sebastián Piñera, ahora está nuevamente en el gobierno actualmente, entonces ¿cómo surge? Porque era muy chica en el fondo cuando partió en el primer gobierno de Sebastián Piñera, entonces ¿cómo surge esta vocación o la vocación política? No sé, ¿cómo se nos puede contar un poco eso? Mira, fue, yo creo que por circunstancias de Dios, en verdad, porque yo soy creyente. Yo el último semestre de mi carrera, yo trabajé el último semestre, o sea, porque al final los últimos ramos que era diseño eléctrico, diseño eléctrico y no me acuerdo el último ramo que es como que uno hace un proyecto, evaluación de proyecto. Evaluación de proyecto. Ya, uno podía, y creo que todavía se sigue, que tú puedes darle el título, como en las vacaciones de invierno, entonces tú estás como, tenías el título, ¿cómo es? No estás egresado todavía, pero te diste el examen de título. Tienes el grado de licenciado, pero todavía uno tiene que cumplir ciertos requisitos para tener el título. No, el último año, en sexto año, bueno, ahora dura menos, pero antes era sexto año de ingeniería. Y tú podías dar el examen de título en las vacaciones de invierno de ese año. Ya, sí. Tú terminabas los ramos. Sí, perfecto. Sí, uno da el examen antes de poder completar los ramos. Ya. Entonces yo di el examen de título en vacaciones de invierno y me quedaban de estos dos ramos, que era diseño eléctrico y evaluación de proyecto.
Ya. Y por temas familiares, yo tuve que empezar a trabajar antes para poder ayudar en mi casa. Perfecto. Entonces, yo ese segundo semestre que estaba con estos dos ramos, yo entré a trabajar a una empresa. ¿Ya? Entonces, estaba con horario de oficina normal más los dos ramos. Y me acuerdo que yo salía, estábamos con diseño eléctrico, no sé si hay alguien que esté en eléctrica acá, pero hay que armar un proyecto. Entonces, necesitáis las fuentes, necesitáis las cosas. Yo me acuerdo que fui, hay que estar en el laboratorio, y yo vine y hablé con, no me acuerdo con qué profesor, pero le lloré a todos los profesores que por favor me dieran permiso de poder llevarme las fuentes a mi casa el fin de semana, para poder hacer los circuitos y poder avanzar en la entrega del proyecto. Y creo que nunca se había hecho, me autorizaron a llevarme un par de fuentes y un par de cosas, yo no sé qué dejé, como carnita, no tengo idea. Pero para poder terminar los dos ramos, y estaba trabajando en una empresa ya, y en una actividad social que no era de mi generación, yo estaba colada, y un compañero de mi generación, que también estaba colado, me comenta y me dice: Fran, yo estoy trabajando en el gobierno, esto ya estamos hablando de noviembre del 2010, por ahí creo que. Me dice: Fran, estoy trabajando en el gobierno, me voy, y estamos buscando a alguien que nos reemplace, que me reemplace a mí. Y me dijo: ¿te interesa participar en el proceso? Y a mí siempre me había querido trabajar en el Estado, pero uno no sabe mucho cómo llegar, cómo se llega, cómo se buscan las opciones laborales. Y dije: bien, pues participemos, ¿qué perdemos? Y mandé mi currículum, mandé todo, y inicié todo el proceso de selección, entrevistas varias, qué sé yo, y finalmente quedo. Y ahí entró a trabajar al Estado, y entré a trabajar a la División de Coordinación Interministerial, un nombre un poco largo, medio árido, con mi jefe, que era Claudio Sebas, también exalumno de acá, y entro a SECPRES, al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Y ahí fue mi ingreso. Entré re chica, tenía 24 años, estaba recién salida de la universidad. Y entro como asesora, chica, a hacerme cargo de un sistema de gestión de compromiso, como bien operativo, y de a poco me van dando más responsabilidades, y empiezo a ser la contraparte de algunos ministerios. Entonces me pasaron, como era ingeniería eléctrica, dijeron: obvio que sea la contraparte de Subtel, porque justo se estaba tramitando el proyecto de ley de antenas, hace mucho tiempo. Entonces, no, que los dipolos y que la cuestión, ya, ella, ingeniería eléctrica, que vaya y entienda con los técnicos de Subtel, claro. Y ahí empiezo de a poco a tomar temas. Finalmente, cuando termina el primer gobierno del presidente Piñera, yo me estaba haciendo la contraparte desde SECPRES, de la SI, del Ministerio de Transporte, Obras Públicas, Economía y Educación, creo que era. Entonces salí con una visión del Estado muy buena, porque entiendes cómo interactúan los servicios públicos, qué hace Contraloría, qué hace el Congreso, qué hace la Cámara de Diputados, cómo se tramita un proyecto de ley. Entonces es algo muy relevante cuando uno vuelve al sector privado. Es algún activo importante entender cómo se mueve la interna dentro del Estado. Y ahí me toca la posibilidad, que lo mencionaron ahí, me toca ir a la Cámara Marítimo Portuaria, y me meto en temas de puertos, de regulación de puertos, muy interesante. De ahí estuve 4 años, y después vuelvo en el segundo gobierno del presidente Piñera, pero ya vuelvo a presidencia, como asesora presidencial, a ver varios temas de los que ya veía antes, y ahí me toca ver medio ambiente. Y ahí es primera vez que me acerco un poco más formalmente a la regulación ambiental. Increíble la historia. O sea, la primera experiencia fue sub-30. La primera experiencia total de... Chica, casi recién egresada. Increíble. Y ya, tremenda oportunidad. ¿Y qué le diría a nuestros estudiantes que hoy día están acá y que quisiesen poder ingresar al Estado? ¿Qué recomendación podría darles? Yo sé que usted está más encima empezando a reforzar su equipo. Entonces, ¿cómo uno puede de alguna forma ayudar a visibilizar esa opción a los jóvenes? Mira, yo creo que lo primero es, uno puede aportar, más que el Estado en general, la discusión pública, uno puede aportar de distintos lados. Uno a veces tiende a centrarse en que el Estado es la única vía, y eso no es así. Yo te diría que en los últimos años los think tanks, los centros de estudio, las mismas universidades han ido tomando un rol muy importante y se han transformado en actores relevantes que influyen en la discusión pública sin estar tú necesariamente dentro del Estado. Y en ese sentido yo creo que quien tiene un interés por lo público, por la política pública, por la regulación,
¿ya? Mi interés a mí más que nada por la regulación. Tú lo puedes hacer desde muchos ámbitos, yo creo que no solo cerrarse el tema del Estado. Eso es lo primero, o sea, hay varias opciones que yo creo que hay que investigar, hay centros de investigaciones, etc. Ahora bien, para ingresar al Estado hay una página web que es formal, que es la página de empleos públicos, que se van informando todos los concursos que se están abriendo, está el sistema ADP, pero yo también invito a todo el mundo a que escribirle a las personas. O sea, hay mucha gente que al menos cuando se formalizó mi nombramiento, me contactaron muchas personas por LinkedIn, por otras vías, y dicen, estoy disponible, mandan currículum, y eso también permite, yo creo que las generaciones nuevas son mucho más, le tienen menos susto de llegar y escribir directamente y demostrar interés. Pero está este mecanismo de mercados públicos para poder ingresar, y ahora está muy regulado el tema también de los ingresos a trabajar al Estado. Perfecto, yo conversé con algunas personas antes de que usted llegara que están buscando trabajo y que tienen interés, así que ya saben, tienen que mandar un mensaje por LinkedIn y ahí a lo mejor les va a ir bien. Una pregunta, ministra. Claro, nos cuenta el paso por la escuela, ¿no es cierto?, después por el Estado, pero también para complementar su formación, usted realizó estudios poco convencionales, tal vez por ingeniero, un LLM, ¿no es cierto?, en Derecho. ¿Cómo fue eso? ¿En qué momento decide que necesita como reforzar sus conocimientos o poder profundizar en esos intereses? Porque creo también que es una experiencia muy valiosa y muy significativa para poder lograr inspirar a quienes hoy día están construyendo su carrera profesional. Sí, fue bien como curioso. Hay mucha gente que se sorprende cuando dice que es ingeniero, que es un ingeniero metido con leyes. Yo creo que tiene mucho de común porque el derecho es muy lógico. Es muy lógico. Y bueno, mi primer acercamiento fue mi primera experiencia de gobierno, que empezó a trabajar cuando tú empiezas a hacer análisis de políticas públicas, indefectiblemente empiezas a revisar decretos, empiezas a revisar leyes, entonces empiezo a preguntar ¿y por qué funciona esto? Y de a poco me fui metiendo mucho en derecho administrativo, que me encantó. Ahí tú le preguntas a los abogados y hay abogados que dicen que es muy fome, yo lo encuentro muy entretenido. Y me fui por el tema de mi primera experiencia de gobierno, me empecé a acercar al derecho porque tenías que aprender, o sea, no aprender, pero tenías que interactuar con el tema de revisión de leyes, revisión de proyectos de ley. Entonces tú vas viendo, bueno, si esta indicación a lo mejor te hace sentido, pero jurídicamente no flotaba porque no se respetaba, no sé qué principio, qué sé yo. Y de a poco me fui acercando y me fue gustando mucho y empecé a leer mucho paper, mucha investigación en derecho. Y cuando terminé el gobierno, yo evalué estudiar Derecho. Dije, ya, me gustó tanto, quiero profundizar en esto. Pero ahí conversando, estudiar lo que implicaba estudiar Derecho, y dije, bueno, hay ramos que en verdad no me interesan. ¿Esto el primer ciclo o el segundo? El primer ciclo de claro, presidente Piñera. Entre los gobiernos, dije, hay ramos que dije, bueno, mi Derecho romano, no sé si es algo que me apasione. No sé, Derecho Civil, aunque todo le pregunta al abogado, dice que el Derecho Civil emana todo. Bueno, no sé si voy a dedicarme a hacer contratos, y mi intención no era empezar a trabajar como abogado ni tampoco empezar a elaborar escritos para presentar ante el tribunal. Entonces me interesaba tener como una visión más desde la parte regulatoria. Y por eso, averiguando, investigando, me encontré que un LLM era lo que cubría mejor las necesidades que yo quería de conocimiento, y tomé un LLM en Derecho Regulatorio, que me permite mucho como ordenar conocimiento y me es más fácil interactuar con el derecho y entender los términos, saber dónde buscar, etc. Ya. ¿Y eso cómo ha nutrido en el fondo sus capacidades, sus competencias profesionales? Porque después del segundo gobierno de Sebastián Piñera, usted trabajó en un think tank, ¿no es cierto?, Libertad y Desarrollo. Entonces, ¿cómo influyó esto en ese desarrollo profesional, ¿no es cierto? ¿Cómo esta nueva dimensión o cómo ha enriquecido esa experiencia, estas nuevas competencias y su agudeza a lo mejor para poder analizar sistemas? O sea, te ayuda mucho porque primero te facilita la conversación con los abogados, porque tú ya entiendes el lenguaje en que están hablando, uno ya entiende qué es lo que están buscando detrás, qué es lo que se están fijando, y para efectos de cuando tú haces análisis de política pública, la gran mayoría de esa política pública se termina reflejando o requiere un sustento legal. Entonces, cuando tú sabes cuáles son los principios jurídicos sobre que se construye esa política pública, te es más fácil hacer propuestas porque también tienes claridad cuál es el marco de acción.
tú empiezas a entender, bueno, este servicio opera con esta función, entonces solo puede hacer estas cosas, bueno, y si no las puede hacer, bueno, ¿cómo lo modificamos? ¿Hay algún artículo que nos permitiría interpretar que se puede generar este producto, etcétera? Entonces, te es más fácil la forma en que tú te aproximas y cómo desde la regulación puedes ir sacando o construyendo los productos que tú necesitas. Entonces, es más fácil, o sea, yo insisto, yo le digo a todo el mundo, yo no puedo escribir un informe en derecho, no me lo pida, lo podría hacer, pero me voy a demorar muchísimo. Pero sí te permite, te entrega las herramientas para tú poder plasmar la idea que tú tienes de alguna política pública, llevarla a el texto normativo. Y eso te hace más fácil ese tránsito. Muy interesante. Y ahora en el rol de ministra me imagino que también todo aparte de los aspectos legales, ministeriales, toda la interacción con el Senado, con el Parlamento, con el Congreso en el fondo también se va a nutrir fuertemente esta como capacidad de poder lograr manejar el mismo idioma, entender los procesos de la ley, que eso es muy importante, ¿no es cierto? Muchas veces a mí me ha tocado también interactuar en otros ámbitos desde la universidad y estuvimos muy enfocados en tratar de lograr acercar al poder legislativo del académico para poder lograr aumentar en el fondo el bagaje de conocimiento para propuestas de ley, procesos de ley, etc. Y uno de los temas importantes en que nosotros veíamos que había una brecha enorme era en la comprensión del proceso legislativo. Y lo que significa ese proceso legislativo. Entonces, hoy día, ¿no es cierto?, que uno ve que hay una cantidad de desafíos, de leyes por proponer, etcétera. Si uno no tiene el conocimiento de ese análisis fino, es muy probable que no se llegue a puerto, que uno llegue atrasado, o que en el fondo al final uno se lo lleve la máquina, de todas maneras. Y en ese sentido, ministra, ¿cómo todo esto facilitó su llegada al gobierno como ministra? ¿Cómo fue? ¿Hubo alguna conversación previa? ¿Cómo fue un poco el acercamiento del presidente? Si nos puede contar un poco cómo fue ese tras bambalinas para poder entender y también cuál fue su reflexión al respecto. Me imagino que, claro, uno recibe la noticia, pero se le vienen mil cosas a la cabeza. Entonces, si nos puede contar un poco ese proceso. Mira, esto yo no lo tenía, a ver, obviamente ya habiendo pasado por 2 gobiernos y de alguna forma ya tomar la decisión, como ya dedicarme a todo lo que es análisis de políticas públicas, uno igual, yo tenía la aspiración personal de alguna vez en mi vida poder llegar a una subsecretaría, o sea, poder tener ya un cargo más de injerencia en la política pública. Obviamente son cargos que tienen mucho interés, yo no milito, entonces se hace muchísimo más difícil. Pero por cosas de Dios, yo finalmente desde Libertad de Desarrollo me involucré mucho en temas de regulación ambiental, me tocó participar mucho de los debates legislativos asociados a diversas leyes importantes que han estado en el Congreso en los últimos periodos. Y también, y eso me permitió que apoyar un poco al equipo en ese entonces presidente electo, ¿ya? Cuando se salen los resultados de la segunda vuelta y hay que empezar a ajustar, bueno, empezar a pensar, bueno, que ya viene a preparar el aterrizaje en el gobierno, y me invitan a ayudar un poco a apoyar los equipos. Y ayudé un poco con los conocimientos que tenía, y bueno, entre tanto se van dando las conversaciones de empezar a buscar a los ministros, los cargos que van a liderar los ministerios, y hubo varios candidatos para el Ministerio de Medio Ambiente, y por una cosa y otra finalmente llegan a mí y me preguntan: Francisca, ¿tú estarías disponible que tu nombre esté arriba de la mesa? Y dije, ok, asumiendo que habían otros candidatos, dije, ok, pero déjame conversarlo con mi marido porque esto es una decisión familiar, porque yo tenía muchas ganas de volver a integrarme al gobierno, pero pensando como asesora, porque yo tengo 2 niños chicos, tengo 2 enanos, uno tiene 1 año y el otro tiene 3, la otra tiene, o sea, son chicos, pues, te mandan harto. Entonces se abre esta oportunidad, la conversamos con mi marido, oramos mucho a Dios, mucho, y yo le entregué esto a Dios, y dije: Dios, si esto es tu voluntad, que así sea,
Dije, ya, ok, estoy disponible para que mi nombre esté arriba de la mesa. Pasaron las semanas y finalmente me llama el presidente y me invita a sumarme a su gabinete y al proyecto de gobierno. Así que ya habíamos tomado un poco la decisión antes, ya cuando uno se abre, que el nombre esté disponible. Y finalmente acepté, muy agradecida y con mucha humildad por el desafío de estar liderando una cartera que es tan importante como medio ambiente. Y eso fue un llamado telefónico, ¿no es cierto? ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba yo? Sí. Estaba en mi oficina. En la oficina. Sí. ¿En Libertad y Desarrollo? Sí. Ya, o más o menos. Sí, estaba. Más o menos. Pero ahí me ofreció yo. Increíble, un proyecto familiar, en cierta medida, completamente, ¿no es cierto? Completamente, me imagino, muy dialogado porque es muy demandante. Y claro, y requiere el compromiso total de un marido ahí que esté apoyando fuerte. Qué bonito. ¿Y de dónde viene usted es muy creyente, ¿no es cierto? ¿De dónde viene ese arraigo tan profundo que uno puede claramente evidenciar de sus palabras, que me parece muy, muy bonito, la verdad? Mira, yo diría que tengo una historia curiosa. Yo pasé por la época de rebeldía que todos pasamos, colegio, universidad, que uno se aleja, bastante escéptica. Pero con los años tuve la fortuna de conocer gente cristiana, con los que empecé a conversar. Empecé a aproximar de una lógica bien como académica, como en tratar de entender. Yo vengo de colegio católico, entonces dije, oye, pero yo sé esto, y me dijeron, no, que eso no es tan así. Dije, pero ¿cómo? Si yo vengo de colegio católico, de misa, de todos los viernes. Y me empecé a dar cuenta que tenía ciertos vacíos o inconsistencias que no me cuadraban del aprendizaje que yo había tenido. Entonces me pongo a investigar, empecé a leer y me empecé a acercar de una manera muy como de curiosidad intelectual. Y empecé a leer libros de esto, y de a poco me fui involucrando mucho más. Conocí a mi marido, que yo no sabía que él era cristiano. Me cuenta que él es cristiano, que se había congregado vía familia cristiana, que iba a una iglesia y todo, y él me insta a que yo busque una iglesia. Dice, Fran, ya llevas leyendo mucho rato, búscate una iglesia, anda. Y busqué una, y empecé a ir a la iglesia La Viña de Las Condes, no sé si alguien la conoce. Viene la pandemia, se cierra todo porque no podíamos juntar. Yo me caso, me tocó de esos matrimonios que tuvimos 5 fechas, y de ahí me caso y después ya empezó a ir a la iglesia de mi marido, me sumo a la iglesia que había ido toda su vida. Y así llegué, yo te diría que llegué de 35, 34 años que ya formalmente, ya activamente parto e ingreso como a la iglesia evangélica. Y feliz, y le digo a Dios, ¿por qué no te conocí antes? ¿Por qué no te conocí en la universidad? Habría sido todo mucho más seguro poder contar con la compañía de Dios y la sabiduría del Señor. Bueno, pues los caminos son misteriosos. Ya uno no sabe, de repente a lo mejor uno estaba obrando mucho antes y al final el desenlace era evidente por todo lo que uno había construido antes, ¿no? Así yo creo que funciona harto la vida. Qué bonito el testimonio. Y esta como fortaleza, ¿cómo la ha ayudado en momentos difíciles? Me imagino que ha tenido momentos difíciles, como estoy hablando profesionalmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué momento difícil recuerda? ¿Qué momento difícil usted recuerda como desafiante y que le permitió aprender, adquirir lecciones, ¿no es cierto? Y que la fortalecen y que hoy día la van a poder ayudar a ejercer este rol con mayor capacidad, competencia. Que si nos puede comentar algún recuerdo que pueda tener en ese sentido. A ver, a mí me gusta trabajar, me encanta trabajar. El análisis lo tengo claro. Sí, no, me encanta, me gusta mucho trabajar. Yo te diría, a ver, que yo en el segundo gobierno del presidente Piñera, yo efectivamente entré a presidencia, pero a mitad del gobierno me fui a una división, me fui de jefa de división de evaluación social de inversiones, que esa división lo que hace es que
muy en resumidas cuentas, la inversión en Chile no se puede ejecutar si es que no tiene un RS, que no demuestra rentabilidad social. Es como el equivalente al análisis financiero que se hace en el privado, pero obviamente con variables ajustadas con temas sociales. Entonces llego a esta división, también plena pandemia, todo el equipo estaba en teletrabajo en sus casas y nos tocó un desafío muy grande porque, bueno, pandemia, hubo contracción económica, fue súper complejo y hubo un mandato de, oye, hay que echar a andar la economía, y en ese entonces el Ministerio de Obras Públicas tenía un rol importante. Y todos los proyectos de obras públicas pasaban por nuestra división para efectos de etapa previa antes de salir a la licitación. Y nos tocó, yo creo que un gran desafío tremendo con el equipo de desarrollo social, con los equipos regionales, con todas las restricciones de las personas con sus propios problemas, con familiares que se habían contagiado, las personas en teletrabajo trabajando en sus casas con sus familias, más sus responsabilidades de la casa, etc. Fue complejo porque teníamos que cumplir, porque si nos atrasábamos nosotros, atrasábamos la cartera de inversión y eso a la larga era menos inversión que llevaba a las regiones, menos empleos para reactivar la economía y fue muy, muy demandante, fue muy pesado. Laboralmente, profesionalmente fue muy difícil y en esos momentos lo único que te cae, yo confianza en Dios, y le decía, Señor, por favor, te entrego a ti, dame energía y la sabiduría para poder seguir con esto, para no poder fallar y poder cumplir, y lo logramos. Logramos apoyar, porque finalmente la cartera la concreta otro ministerio, pero logramos apoyar una cartera histórica del Ministerio de Obras Públicas en cuanto a concesiones. Yo diría que eso fue como la primera desafío importante profesional de estar como a cargo de un equipo importante y grande, un equipo muy técnico, pero a la vez tenés que cumplir con los tiempos de que el gobierno en ese entonces tenía que dar señales de reactivación rápido. Yo creo que eso me ayudó mucho a aprender mucho a priorizar, ¿ya? A donde, bueno, sé que le voy a poner el foco a esto no importa, después lo vemos. Y también fue la primera experiencia también de manejo de equipos. Y eso también tiene muchos desafíos. Manejar equipos a quienes le ha tocado requiere mucho tiempo, mucha dedicación. Así que yo creo que fue un gran aprendizaje que tuve y que yo espero que me va a servir mucho ahora para el desafío que tengo ahora en el Ministerio. Totalmente. Y pensando dónde estamos en la Escuela de Ingeniería, me imagino que algo del entrenamiento que usted recibió acá le sirvió también para abordar esos aspectos, y hay otros que a lo mejor le hubiera gustado reforzar, ¿no es cierto?, estando acá, que también hubieran ayudado. Entonces, recordando un poco, aprovechando que estamos acá, ese momento desafiante, ¿no es cierto?, que había que sacar adelante los proyectos, pero al mismo tiempo que había que coordinar equipos, ¿qué características de la formación que tuvo acá usted cree que le ayudaron en el fondo a cumplir esa misión con rigor, ¿no es cierto?, y con la efectividad y con la eficiencia que logró? Pero al mismo tiempo, ¿qué otras experiencias le hubiera gustado a lo mejor experimentar en su formación que también hubieran ayudado a poder lograr dar cumplimiento a esas tareas desafiantes? Entendiendo que acá todo tiene un límite, uno no puede tampoco experimentar en todos los ámbitos, pero me gustaría conocer esa reflexión. A ver, yo creo que, yo siempre lo he dicho, en ingeniería hay ramos que son muy específicos y que uno no va a ejercer en la vida, a no ser que te dediques como a la ingeniería dura o te dediques a la investigación. Pero sí lo que hace ingeniería es que te setea la cabeza, te cambia el mindset con que uno llega, como que te borra todo y te cambia la forma de pensar. Y eso es crucial porque te permite enfrentarte a los temas de otra manera. Uno como que tienes un problema y uno inmediatamente empieza como a descomponerlo en la cabeza, como de dónde ya, qué es esto, las partes, cómo interactúan, cómo se relacionan, y va de a poco estructurándolas automáticamente, y uno lo queda así para las cosas incluso cotidianas del día a día de uno piensa en procesos. Y también eso me lo llevo de ingeniería, en que yo funciona así, entonces estructuro todo al tiro. Y lo otro también es que te enseñan, yo creo que te fuerzan a arreglártela solo, a salir a investigar y hacerte cargo de la herramienta. Yo me acuerdo que teníamos, no me acuerdo qué era un lenguaje máquina, no me acuerdo qué cuestión, y era como ya, y programe esa cuestión, pero ¿cómo no? Se arregla, tiene que ir programado, entonces tú estás ya. Ahora no teníamos inteligencia artificial que te escribía los códigos, entonces uno tenía que ir y empezar a buscar las cuestiones y prueba y error,
y uno decía, pucha, ojalá me hubiesen ayudado un poco más, hubiese tenido una ayudantía, que me hubiese orientado un poco más. Yo creo que no hubiese existido eso fue mejor, porque eso te permite ir y te haces cargo tú, vas a investigar y aprendes solo. Y esa capacidad de aprender solo implica que tienes capacidad de meterte muy rápido a los temas, investigar por tu cuenta, y eso vale oro, vale infinito, porque eres tú de alguna manera que te haces cargo y puedes salir a buscar respuestas y tienes herramientas para evaluar si las respuestas que tú tienes son las suficientes, adecuadas o no. Entonces, yo creo que la escuela te ayuda muchísimo en poder tener esa base de información, de conocimientos que te permite contrastar si tú estás avanzando bien o no, pero te da ese incentivo para que tú mismo puedas ir y generar ese conocimiento. Creo que te hace como independencia, como que uno cuando es más chico, cuando es más pollo, cuando llega a la reciente, porque uno viene del colegio y el colegio es como muy mediado todo, que te guían, que la profesora, qué sé yo, y llegáis a la universidad y es como arréglatela como podáis nomás y tenerla ahí y tráeme el trabajo y ya, suerte. Y ese cambio cuesta, pero es clave para efectos después de la vida profesional. Perfecto, muchas gracias. Ministra, el público asistente nos envió algunas preguntas, así que voy a leer algunas de las seleccionadas. Aileen Paz-Montier, no sé si está acá. ¿Cómo cree usted que podrían fortalecerse los vínculos entre la academia, el sector público y el sector productivo para generar evidencia que apoye y promueva la implementación de la economía circular en Chile y qué rol podría desempeñar el Ministerio del Medio Ambiente en este proceso? Perfecto. Oye, te agradezco la pregunta clave porque el tema de residuos, obviamente la economía circular se inserta en eso, es parte de nuestra agenda prioritaria de que esperamos trabajar. A ver, siempre ha estado el desafío de cómo conversan estas áreas, la academia, el sector público, el sector privado. Y en la economía circular yo creo que es un muy buen ejemplo de que si no hay un trabajo público-privado esto no funciona. Si no hay una colaboración de todos los actores, esto no flota. Es cualquier cosa, no es economía, o sea, y ese es el desafío. La academia tiene la profundidad de conocimientos, tiene las herramientas, tiene los equipos, tiene los alumnos que quieren investigar. La parte productiva tiene la realidad, la dura realidad de cómo yo operativizo lo que ustedes me están diciendo. Y el Estado tiene el desafío de hacer una regulación que sea responsable con la realidad. No hay peor regulación que cuando tú la implementas y no logras los resultados. No hay peor regulación en general que no conversa con la realidad, con el día a día, con quien tiene que vivirla y quien tiene que implementarla. Entonces, yo creo que ese vínculo, ese triángulo de academia, sector productivo, Estado, es clave y yo lo he visto en los últimos años que se ha ido profundizando, se está haciendo más natural. Antes costaba un poco este acercamiento, quizás de repente la academia llegaba con discursos demasiado técnicos como, oye, yo le cuento hasta a todas personas la información y el conocimiento que tengo y no me escuchan, hay algo que por qué no se recibe. Y a veces el sector productivo es muy, oye, yo tengo una realidad, tengo un problema, ¿cómo lo resuelvo? No me están dando las herramientas. Y el Estado también a veces cae en el riesgo de la abstracción, caerse mucho en la parte abstracta de la regulación y enamorarte de la regulación. Entonces cuando la regulación no conversa, no se hace cargo, no tiene buenos antecedentes, buenos datos que vienen de la academia y poco tiene sentido de realidad, esa regulación está destinada al fracaso. Y lo que puede quedar escrito en un muy lindo plan, en un documento de varias páginas con muchos colores, si no se tiene efectos en la realidad, en los hechos, genera frustración. Y eso es un desafío que tiene el Estado, de no generar frustración con su regulación y con sus políticas. Ministra, y colgándome de esa pregunta, gracias Aileen, tal vez pensando ahora o haciendo como una conversación espontánea, ¿no es cierto? Usted ahora como ministra, ¿cómo, por ejemplo, va a fortalecer ese diálogo, esa comunicación, esa conexión? Mira, muy buena pregunta porque no llevo, se olvidan, pero yo no llevo 2 semanas. Sí, no alcanzo. Por eso fui como cauteloso, dije, bueno, una conversación inicial. A ver, nosotros nos interesa mucho, porque insisto, el Estado no tiene todas las respuestas. ¿Ya? Yo creo que eso está más que claro. El Estado necesita de los insumos y las investigaciones que tiene la academia.
necesita de las ideas innovadoras que surgen acá. Cuando estás fuera de la vorágine y tienes tiempo, tienes prudencia para pensar, se ocurren cosas entretenidas. Pueden mirar los datos con una templanza que de repente uno con la locura en la vorágine del día a día no lo puede ver y hay cosas que uno no detecta. Entonces, a nosotros nos interesa mucho poder, y al menos desde la parte de residuos, porque es muy multicausal, tiene muchas cosas, queremos trabajar mucho con ONGs y emprendimientos que se han dedicado a hacer esfuerzos muy locales de economía circular, que ya han implementado, poder reconocer esa experiencia de terreno de la última milla, poder también tener la experiencia que tienen las distintas investigaciones, los centros de estudio, el DICTUC también, que tiene mucha investigación y también ha ido tomando espacios, no solo desde el punto de vista de las asesorías que pueden hacer, sino que también han ido aportando antecedentes para otras discusiones. Pero vamos a conversar nosotros con todos, porque el Estado no tiene todas las respuestas. Y si uno quiere hacer políticas efectivas, que tengan resultados pronto, tú tienes que sentar en la mesa a todos los actores que finalmente van a vivir esa regulación. Y eso es lo que yo dije antes, si tú no tienes una regulación que se pueda hacer efectiva en el terreno, que sea útil, solo vas a generar más frustración. Y eso es lo que queremos evitar. Perfecto. Ministra, el profesor Jorge Gironás del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental también nos solicitó hacer una pregunta en relación con la decisión de poner en pausa los decretos ambientales y el desafío de equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental. Entonces, en este contexto, me gustaría aprovechar de pedirle, en función a lo que también me comentaba el profesor Gironás, que nos pueda explicar la lógica detrás de esta determinación, ¿no es cierto?, y su visión al respecto y los pasos que deberían seguir a continuación de acuerdo a lo que usted tiene en mente, planificado y su visión. Perfecto, y te agradezco la pregunta del profesor, a través tuyo. Primero, corregir la pregunta, porque no es poner en pausa, ¿ya? Esto es parte de... A ver, yo les voy a contar un poco cómo funciona la tramitación administrativa, que de repente uno no tiene por qué entenderla. ¿Ya? Cuando uno va a sacar un decreto, un reglamento, uno hace un anteproyecto, uno escribe el borrador y de alguna forma hay una entidad que se llama Contraloría General de la República, lo que hace es velar por la legalidad de ese acto administrativo, que es lo que permite eso, asegurar que lo que se diseñe desde el gobierno tenga un respaldo legal, es decir, un tercero que mira que efectivamente que lo que se está poniendo sea acorde con la ley que le da fundamento. Mientras tú estás en ese proceso, ya tú todavía estás como en el trabajo como de borrador interno, ¿ya? Solo una vez que el documento se publica en el diario oficial, lo que dicen los abogados cuando nace al derecho, es decir, es un documento válido, vigente, exigible, ¿ya? Antes de eso es una tramitación administrativa interna del Estado como concepto amplio, ¿ya? La decisión que nosotros tomamos, ¿ya?, se enmarca en el contexto de instalación. Cuando uno llega a un lugar nuevo, cuando uno le toca llegar a un trabajo nuevo, uno llega a revisar qué es lo que hay, porque de ahí en adelante las personas que lleguen son las responsables de esas tramitaciones. Entonces tú tienes que tener la tranquilidad de que todas esas tramitaciones tienen los antecedentes necesarios, está todo bien, porque si hay un error, al que le van a pedir el error va a ser a mí. Si falta un antecedente y se publica un plan y el plan le faltaba algo, insisto, y tiene una mala implementación local, van a decir, bueno, ¿por qué usted no se levantó a esa instancia y no se corrigió en el momento que hubo? ¿Por qué se tomó esta decisión? Es en la medida de auditoría que estamos haciendo completo, porque así como estamos revisando esto, estamos revisando también todo lo que es el tema presupuestario, todo lo que es el tema de si estaban adecuadamente pagados los contratos, si estaban devengados los gastos, las boletas, etcétera, etcétera. Esto es normal, ¿ya? Entonces lo que nosotros hicimos fue saquemos, ¿por qué? Porque si se toma de razón, porque una vez que tú lo mandas a Contraloría, tú tienes conversaciones, pero si la Contraloría toma de razón, tengo que publicarlo en el diario oficial. Entonces, si hay algún error o algo que había que corregir, yo ya no puedo corregirlo, tengo que retrotraer todo el procedimiento hacia atrás. Y eso es una pérdida son meses, semanas. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Revisemos, saquemos de esto, revisarlo rápido, ya, obviamente porque entendemos que hay cosas que hay distintas naturalezas de documentos, hay unos que efectivamente que han generado más interés porque tienen un interés local importante
y eso lo estamos dando prioridad y lo vamos a reingresar. De hecho, ya hemos reingresado dos documentos, uno que es la actualización del diseño del plan recoge de la ranita de Darwin, que básicamente lo que define es la coordinación de los organismos públicos para asegurar la ranita, y el decreto de la ley REP para el tema de artículos electrónicos. Entonces ya se reingresó y estamos haciendo muy rápida revisión de otros que tenemos que hay mayor interés de ciertas regiones, pero todo es la lógica de asegurarnos de que eso esté bien, de poder, si es que encontramos algo y detectamos algo, que lo podemos corregir y nos permite asegurar que tenga una tramitación más expedita en Contraloría, implica que ese instrumento se va a implementar mejor, implica que no vamos a tener que retrotraer después. Entonces todo va en la lógica de asegurarnos que esto se implemente lo antes posible y de la mejor manera, porque como dije antes, tú no sacas nada con tener miles de instrumentos ambientales si cuando tú los implementas, se implementan mal, porque tienen errores. Porque eso a la larga lo que hace es que si tú tienes que hacerte cargo de alguna contingencia ambiental, no lo vas a poder hacer bien. Y a la larga vas a dilatar esa solución. Lo que nosotros queremos es asegurarnos que está todo bien para que se implemente rápido y se implemente pronto y poder tener una tramitación muy rápida ante Contraloría para poder llegar rápidamente a las comunidades. Eso es lo que está detrás. Y es lo que cualquier persona llegando a un lugar de nuevo trabajo revisa y para tener tranquilidad de que está todo en orden. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que es muy importante aclarar en el fondo el proceso y los conceptos. Puede haber sido yo el que utilizó el término pausa en vez del profesor Gironada, así que no quiero ponerlo en sus labios. Pero te lo agradezco porque me permite también de alguna forma entregar tranquilidad, sí, de que esto es simplemente revisar. Esto no hay es revisar con responsabilidad, es un gesto de responsabilidad institucional, ¿ya? Asegurarnos de que esos documentos estén bien escritos, porque hay cosas, porque también nos permite traer una mirada fresca, porque si nosotros encontramos algo que podemos complementar, que puede hacer más fácil la implementación de eso, bueno, ¿por qué no podríamos complementar y agregar y complementar ese documento? Y eso es lo que estamos haciendo. Por supuesto. Ministra, ¿y cuáles son sus sueños desde el Ministerio? ¿Ya? Desde el ministerio, ¿no es cierto? Porque uno, usted va a llegar hay un programa, por supuesto, que uno no puede desconocer, que tiene ciertas características, ¿no es cierto?, ciertos vectores, pero estratégicamente, en la estrategia uno tiene que priorizar, ¿no es cierto? Y algunas cosas uno las tiene que dejar de lado, uno tiene que incorporar algo que no estaba, ¿no es cierto?, en la estrategia, y el resto uno lo prioriza. Entonces, si nos puede comentar cuáles son sus anhelos, Mira, realistas y que se puedan implementar. Mira, yo te voy a contar más o menos la agenda que tenemos nosotros y después te voy a decir cuál es mi anhelo. ¿Ya? Nosotros hemos definido una agenda de 3 pilares ya para estos años. El primero es la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el SBAP, probablemente algunos lo conocen. Es un servicio muy esperado, un servicio que tuvo una tramitación legislativa muy larga, o sea, 10 años discutiendo este servicio con todas sus herramientas, instrumentos, etcétera, que inició sus operaciones ahora en febrero, está recién instalándose, y el desafío es no solo iniciar la implementación adecuada, sino que también de alguna forma este servicio viene a ordenar un poco todo lo que es la gestión de las áreas protegidas, porque estaban repartidos muchos ministerios, muchos servicios, era bien desordenado. Se unifica todo, queda todo el tema de la gestión de la biodiversidad y del patrimonio natural bajo este único organismo, entonces es más fácil, tener un solo interlocutor. Y aparte también este servicio va a quedar con la administración de las áreas protegidas, va a quedar con la administración de los parques, que antes estaban en CONAF, pasan a este servicio. Entonces es un desafío tremendo porque viene a cambiar la lógica del Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente en general, es un ministerio regulatorio, emite decretos, planes, etcétera, pero es un instrumento eminentemente regulatorio, ¿ya? No como Obras Públicas, que es un ministerio que ejecuta obras, este diseña políticas públicas. Y ahora con este servicio es una cosa distinta, viene a cambiar la dinámica del Ministerio de Medio Ambiente, porque el servicio sí va a tener obviamente un rol de instrucción asociado a regulación, pero principalmente va a tener un rol de gestión. Entonces, por primera vez, el Ministerio de Medio Ambiente va a tener un organismo que hace gestión concreta a través de los parques nacionales, de hacerse cargo de que estén bien, de que cuenten con la infraestructura, de que tengan los horarios razonables, apoyar a los guardaparques, lo que sea. Entonces, es un cambio de switch tremendo en la historia, en el desarrollo que ha tenido el Ministerio de Medio Ambiente.
Eso por una parte. Y segundo es dar a la agilidad institucional, que es súper amplio. En este momento tenemos el mandato de sacar el stock de reclamaciones, bien fome esto, pero de reclamaciones que están en el servicio, en el SEA y en reclamaciones en el Comité de Ministros. Pero también nos interesa mucho poder avanzar en la discusión del proyecto de ley del SEA que está en el Congreso, un proyecto de ley que reforma la Superintendencia de Medio Ambiente, también un servicio que en general la gente no tiende a ponerle mucha vista, pero es clave, porque son ellos quienes fiscalizan finalmente todos los instrumentos ambientales. Y también esperamos y pretendemos el segundo semestre ingresar una reforma a los tribunales ambientales. Todo en la lógica de agilizar el proceso de toma de decisiones ambiental, que va desde aprobación de proyecto hasta poder agilizar la labor que hace la superintendencia en la fiscalización. Y el tercer eje es lo que le adelantaba antes, que es el tema de residuos, poder de alguna forma ya armar medidas concretas que permitan solucionar el tema particularmente de relleno sanitario en la zona sur de Chile, que es bien crítico, que ya es insostenible esto, y también hacernos cargo de definir una estrategia bien concreta con el tema de residuos orgánicos. La ley REP también la queremos mirar, que está crujiendo un poco, que también queremos hacer un par de ajustes. Esos son nuestros 3 grandes planes. Ahora mi anhelo, que es distinto, mi anhelo es que el SVAP, y es un servicio muy lindo, que sea un servicio de alguna forma, un organismo que no sea un encuentro, porque vamos a administrar los parques, que sea un servicio que pueda llevar este amor por Chile, este amor por nuestros recursos naturales, este amor, este cuidado, este orgullo que tenemos por nuestro patrimonio natural, poder llevarlo, administrarlo bien y que todos los chilenos hagan parte y puedan ir y puedan sentirse orgullosos y puedan... Ese es el desafío que tenemos, ese anhelo que yo tengo, que de alguna forma sentamos todos, poder construir una institucionalidad que genere este orgullo nacional en este servicio. Yo creo que puede ser un organismo de encuentro de los chilenos muy lindo y ese es el desafío que queremos en nuestra implementación. Ministra, este semestre estoy enseñando un curso que se llama Ingeniería 2030, que en su época probablemente no estaba. Es la continuación del desafío, en cierto sentido. Pues se hace en tercer año y es cuando ya los alumnos ya escogieron su major, entonces ya empiezan a tener como competencias técnicas para poder abordar desafíos más interesantes. Y ahí uno analiza el Business Model Canvas, ¿ya? Que es un análisis bastante gráfico y sencillo, creo yo, para poder analizar un negocio. Y dentro de esos eslabones hay uno que se llama, y que es muy importante, se llama los Key Partners. Entonces, escuchándola, le hago la pregunta, y para lograr ese anhelo, ¿cuáles van a ser sus Key Partners, sus aliados estratégicos? Están hablando de ministerios, de organizaciones. ¿Quién cree usted que son sus aliados estratégicos para poder sacar adelante su visión? Mira, yo creo que a ver, en este momento uno de mis aliados estratégicos es el Ministerio de Agricultura, porque con él estamos haciendo todo el traspaso desde CONAF al Servicio de Diversidad. Entonces, en esta primera etapa ellos. Pero para la implementación de este servicio, aliados estratégicos van a ser sí o sí todas las ONG, todos los privados que se han dedicado a la conservación, que están haciendo un trabajo tremendo en Chile, se están invirtiendo, se están trayendo recursos, se están apalancando recursos internacionales para proteger áreas hermosas en el sur de Chile. Ellos van a ser nuestros partners en la instalación de esto porque, como yo dije, me interesa que esto sea una institucionalidad que sea muy querida, que sea muy cuidada también, porque eso es lo que te asegura darle sostenibilidad a este organismo, lo que le permita también empezar a construir esos puentes para poder retroalimentarse de las necesidades y de los desafíos que los mismos privados vayan levantando. Ellos van a ser las comunidades locales, los gobiernos regionales, que también tienen mucho que decir, porque ellos también tienen claro cuáles son las áreas de su región que les interesa proteger, que les interesa visibilizar, que les interesa dotar de mayor infraestructura. Eso yo diría como grandes van a ser los que yo visualizo en este momento. Ya, muy bien, muchas gracias. Me imagino que a nivel ministerial también hay otras alianzas, ¿no es cierto? Hacienda, me imagino que puede ser alguien también relevante, ¿no? Hacienda es un complemento en esto, pero bueno, como ustedes han visto en la prensa, estamos en un escenario fiscal complejo, se están tomando decisiones difíciles, pero siempre pensando de forma responsable en el país.
Efectivamente Hacienda tiene un rol porque, bueno, todo esto hay que financiarlo, esta infraestructura, pero en ese desafío nosotros vamos a poner el foco de ir y poder ser capaces de levantar financiamiento internacional para complementar este financiamiento, para asegurarnos que el SVAP cuente con los recursos necesarios para poder habilitarlo y poder mejorar la infraestructura de nuestras áreas protegidas. Perfecto. Ministra, y terminando ya, aprovechando que estamos en el mes de marzo, ¿no es cierto?, y que este es un encuentro que hemos organizado también particularmente para celebrar, ¿no es cierto?, a la formación de nuestras ingenieras, futuras ingenieras, estudiantes de ingeniería, si pudiese terminar con un mensaje para nuestras estudiantes de ingeniería a partir de sus aprendizajes, de su motivación. Hoy día usted es un modelo de rol para ellas y por lo tanto creo que es muy valioso que terminemos este encuentro con un mensaje suyo para nuestras estudiantes de ingeniería. Difícil, yo creo que fui igual que todos ustedes, estuve sentada acá, abrí esa puerta 1000 veces, me pegué con un par de veces porque esa cuestión la abrí, como me acuerdo que te pegaba él, como que abatía la puerta. Aquí creo que estaba la sala hay una sala de estudio en la mitad, después. Entonces, no somos iguales, o sea, somos todas iguales, en el sentido que yo estuve ahí sentada, me quemé las pestañas estudiando, apretaba los programas, no me corrían, y lo apretaba y haciendo los debug y todo. Pero uno cuando está en la universidad a veces no se imagina lo que es salir al mundo. Yo cuando estaba en la universidad y escuchaba y venían las salas y uno decía, no, que fuera, se te van a abrir el mundo. Y no lo veía porque uno estaba metido preocupado de la entrega, del laboratorio, de la tarea, de del libro, que tengo que volver el libro a la biblioteca, que tengo que sacar la fotocopia, qué sé yo. Pero de alguna forma, yo el mensaje que le quiero dejar en general a todos es que siempre ser muy responsables. ¿Ya? Muy responsable con el trabajo de uno, no dejar las cosas para el final, creerse el cuento, pero por sobre todo ser esa persona que va un poco más allá en general en el trabajo, en la vida, mostrar ese sello de responsabilidad y al final de ser tú el que si hay alguna pega que alguien no la quiere hacer porque es un tema fome y te lo pasaron a ti, tomarlo con el mismo aprecio como si fuera el tema más llamativo de todos. Y son esos espacios los que permiten, a veces uno no se da cuenta, esos temas que uno considera, qué lata que me lo pasaron a mí, me hubiera gustado haber tenido ese tema porque habría podido acompañar a tal persona a esa reunión que se ve tanto más importante donde estoy yo. Pero a veces uno no se da cuenta, son esas pequeñas tareas que uno hace, cuando uno va trabajando bien, cuando va entregando, cuando va mostrando calidad en el trabajo, cuando va mostrando lealtad, cuando va mostrando transparencia, cuando va demostrando que uno está ahí para el equipo. Que eso al final uno no se va dando cuenta que va construyendo y nuestros hechos van hablando solos y eso se ve. Entonces yo el mensaje que yo más que nada le quiero decir a todos es esforzarse siempre. Tenemos las herramientas, la escuela nos da las herramientas para salir a investigar, hacernos cargo, aprender por nuestra cuenta, ser busquilla, no mirar en menos a veces las pegas que nos va a tocar, sino que siempre cada una de ellas hacerla con la mayor dedicación y siempre no olvidar que nuestro trabajo le va a beneficiar a alguien. A veces uno no lo ve eso. Y eso, hay mucha gente que me dice, está en el sector público, qué lindo, porque vas a generar un beneficio para ahí. Y digo, sí, pero tú también puedes generar ese beneficio también desde el sector privado, desde la empresa privada. Si tú tienes un trabajo y también puedes, haciendo bien tu pega, haciéndola en forma responsable, tú te vas a asegurar que el proceso del que tú tienes a cargo funcione y ese funcione va a implicar que probablemente a alguien le va a llegar un servicio bien, a alguien le van a contestar bien al teléfono, a alguien va a poder entrar a hacer un trámite en una página web y le va a funcionar la página web, a alguien va a poder recibir esa entrega a tiempo. Entonces yo creo que ese valor que uno entrega está en todo lo que uno hace y es difícil a veces vislumbrarlo, porque uno a veces queda pegado a la tarea, en la cosa muy operativa, pero no olvidar nunca que lo que nosotros estamos haciendo en el lugar en que estemos, genera y hay alguien que se va a ver beneficiado. Y si uno tiene eso en perspectiva y lo hace con calidad, lo hace con cariño, lo hace con responsabilidad, yo creo que este país solo está destinado al éxito. Ministra, ¿qué quiere que le diga? Súper inspiradoras las palabras, le agradezco enormemente el habernos acompañado hoy día y le deseamos lo mejor como ministra en este nuevo gobierno.